Iglesia, muy buenos días. Aprovecho estos instantes para desearle, claro que sí, a todas nuestras mamitas un feliz día y un bendecido día, más que todo, más que feliz, un bendecido día por parte de sus familias y por parte del Señor. Cuando le dije a Camila que orara y que hablara a las mamás desde su corazón, no pensé que eso lo fuera a tomar tan a pecho. Fueron hermosas palabras, amor, gracias por ellas, y sé que fueron de gran bendición para, no solo para las mamás, sino para cada uno de nosotros. En esta mañana quiero animarle, invitarle que se disponga. Una vez más abrimos las escrituras, abrimos la palabra del Señor. Ellas nos llenan de gozo, nos llenan de paz, nos llenan de esperanza, y ellas para nosotros son como fuentes de agua viva. Con ellas nuestra sed es saciada y nuestra hambre también. Es el pan, es el alimento del cielo que el Señor también nos ha dado para que podamos ser bendecidos y mucho más en estos tiempos. Yo quiero orar para empezar este tiempo y espero que usted se disponga en su totalidad. La prédica del día de hoy es una de esas prédicas que necesita usted lápiz y papel. Espero que sea de su interés y que esta mañana sea de bendición por todos los ángulos, por todas las áreas, por todos los lados que podamos verlo. Acompáñenme y oremos juntos en esta mañana. Padre, gracias. Infinitas gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno, mi buen Dios. Y en esta mañana nos disponemos a abrir tu palabra. Señor Dios, cuando abrimos tus escrituras, nos alumbra tu luz, Señor, aquella que disipa toda oscuridad. Padre, en ella encontramos tu voz que calma nuestra ansiedad. En ella encontramos tu presencia, Padre, que fortalece nuestras vidas. En esta mañana queremos darte infinitas gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos das. Yo te pido que con autoridad y con denuedo esta mañana tu palabra sea predicada y exaltada y tu nombre sea levantado hasta lo sumo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, mi buen Dios, y te pedimos, Padre, que seas tú disponiendo todas las cosas para nuestro bien, conforme lo dice tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Amén, amén y amén. Hoy vamos a abrir la escritura en el Evangelio según Mateo. Y hay algo especial con este evangelio, iglesia, y es que Mateo se encarga, como de manera similar como los otros dos sinópticos, en este caso estoy hablando de Marcos y de Lucas, de comentarnos ciertos acontecimientos, pero también palabras, o como lo he llamado, discursos del Señor Jesús. Vemos al Señor Jesús en la playa, siendo la barca su púlpito. Vemos a Jesús en el templo, hablando con los fariseos, con los escribas y con las personas que lo escuchan. Pero vemos también a Jesús en la intimidad de una casa, hablando con los pecadores, hablando con los ladrones, con los cobradores de impuestos, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Vemos también a Jesús hablando desde el Monte de los Olivos con sus discípulos. Vemos a Jesús en diferentes contextos, con diferentes personas y con un mensaje que quiere llegar realmente a la conciencia de cada ser humano que le está escuchando en ese momento. Pero de manera especial, el Evangelio de Mateo nos habla de cinco discursos que él tiene de una manera especial para sus discípulos, para lo más íntimo que hay con él en ese momento, que son sus compañeros de viaje, que son aquellos que han decidido dejar todo y seguirle, que son aquellos que le escuchan, a veces entienden, a veces no, pero Jesús tenía un mensaje para el público, tenía un mensaje para sus detractores, pero tenía un mensaje especial para los suyos, para sus discípulos. Son 5 discursos en el cual esta mañana quiero hablar del número 5, por eso la prédica de esta mañana la he titulado El quinto discurso. El quinto discurso. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Es allí donde lo encontramos. Mateo capítulo
24. Y Mateo capítulo 24 parece ser un mensaje sobre el futuro, pero que realmente es sobre nuestro presente. Cuando Mateo escribía y cuando Jesús hablaba, yo pienso que pensaba en nosotros. Nosotros somos esa generación en la cual ve el cumplimiento de esta porción de la palabra. Mateo capítulo 24 es un texto que genera gran interés y no podemos obviar las circunstancias que estamos viviendo, que ha producido algo en nosotros, y es prestar un poco más de atención a aquellos pasajes de revelación, aquellos pasajes apocalípticos o aquellos pasajes escatológicos, es decir, aquellos pasajes proféticos que están hablando acerca del fin de los tiempos, entre ellos el famoso capítulo de Mateo, capítulo 24, que si usted está allí en su Biblia, muy posiblemente tiene por título Señales del fin del mundo o Señales antes del fin. Y eso nos da de pronto un pequeño contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Leamos el versículo 1, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 1. Y Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hagamos un pare allí. Quiero que entendamos que Jesús viene de dar varios discursos, viene de dar varias enseñanzas. Desde el capítulo 22, los que le oyen, sus interlocutores, los que le preguntan, los que le tienden aún trampas, son los famosos fariseos, saduceos y escribas de la época. En el capítulo 22 de Mateo, ya debemos entender que todo esto está en el contexto de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, ¿cierto? Ya Jesús había tenido su entrada triunfal de Jerusalén el día domingo, que es lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Hoy pongámosle que el texto de Mateo 24 sucede más o menos el martes santo, que es como lo que nosotros conocemos, para que nos ubiquemos un poco en esa semana de pasión a la cual de pronto estamos acostumbrados o tenemos un mayor conocimiento. Viene Jesús hablando con los fariseos, viene Jesús hablando con los escribas, dando parábolas, diciéndoles cómo el evangelio, cómo el reino, cómo lo propio de Dios les fue presentado, les fue entregado y ellos le desecharon, ellos le rechazaron. También conocemos allí las trampas que le ponen a Jesús sobre la pregunta del impuesto, la trampa que le ponen sobre los mandamientos, cuál es el mandamiento más importante. Y el capítulo 23 habla sobre los famosos ayes o los ay de Jesús contra los fariseos y los escribas. Ay de los fariseos que hacen esto y lo otro, esta será su recompensa. Ay de los escribas que hacen lo uno y lo otro, esta será su recompensa. Todo esto sucedió en el templo, pero al salir del templo, dice la palabra de Dios en el capítulo 24 que ellos se dirigieron hacia el monte de los Olivos. Marcos es un poco más expresivo en esta parte y nos permite ver que los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, mientras ellos caminaban, alejándose del templo, podían tener una mejor visión de todo el panorama de la ciudad. Y le decían: Jesús, mira este bello templo, mira estos bellos edificios que se han construido, que se han levantado. Y realmente, aunque el templo de los judíos, este templo de Herodes, que era el tercero reconstruido, llevaba muy poco tiempo de haber sido inaugurado nuevamente, era portentoso, era hermoso, era majestuoso, era maravilloso, sin quitarle la gloria al primero, al de Salomón, que ha sido el mejor de todos,
por decirlo de alguna manera. De todas maneras, los discípulos se admiran, ¿cierto?, de este edificio, de este templo, y le dicen a Jesús en el versículo 1, ¿cierto? Mira tal edificio, mira tales piedras que se levantan. Jesús les dice, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Esta respuesta de Jesús causa conmoción en lo más personal de ellos, en sus discípulos. Y cuando ya están a solas, cuando no hay escribas, cuando no hay fariseos, cuando no hay detractores, cuando no hay personas incrédulas, ellos someten a Jesús a esta pregunta: ¿cuándo sucederá eso? Haciendo referencia a las palabras que él decía acerca del templo, pero también le preguntan: ¿y cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo? De pronto para nosotros en este momento no es tan pertinente la pregunta de los discípulos como para ellos en esa época con respecto al templo. Pero seamos sinceros, y todos estamos interesados y nos hemos preguntado, y mucho más en estos tiempos, ¿cuál será la señal de tu venida y cuándo realmente será el fin del mundo? Y no somos la generación que escape de esto. Yo pienso que en la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, durante otras pestes, otras pandemias, los creyentes decían en su momento: ya Jesús viene, se está cumpliendo la palabra de Dios. Pues ciertamente estos tiempos nos han permitido enfocarnos un poco más en estos temas y no debemos desaprovecharlos. Debemos más bien aprovechar el tiempo para recapitular, para profundizar, para estudiar y para mencionar realmente qué es lo que Dios quiere hablar a su iglesia en estos momentos. Como dice Apocalipsis, el Espíritu está hablando y la iglesia debe escuchar. El que lea, que entienda lo que está sucediendo alrededor de él. Entonces, mi propósito en este poco tiempo que me queda es poder vislumbrar un poco el capítulo 24 de Mateo y entender un poco la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Note conmigo que son 3 preguntas que hacen ellos. Primero, ¿cuándo sucederá eso? Que es la caída del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Del fin de la era. La traducción fin del mundo no es la más fidedigna, no es la más correcta en esta parte del griego, porque no está hablando del mundo como tal, ¿cierto? No está hablando del fin del sistema mundial, no está hablando del mundo como globo terráqueo, sino está hablando de una era, está hablando de un tiempo, está hablando de una dispensación. ¿Cuándo será el final de este tiempo, de esta era? Entonces, recuerde que los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús y esto es muy importante tenerlo presente para poder entender el contexto de la respuesta de Jesús. También hay que recordar que Jesús obvia muchas precisiones en su discurso de Mateo capítulo 24, pero que al pasar el tiempo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan son instrumentos del Señor para ampliar este tema acerca del arrebatamiento, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la resurrección de los muertos, que son temas de orden escatológico, que usted y yo como hijos de Dios no podemos olvidar. Pero antes de seguir, me es necesario leer con usted Mateo capítulo 22, versículo 29. Porque a Jesús se acercó un grupo de personas que eran conocidos como los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Eran otra secta de los judíos, tenían ciertas creencias, ciertas interpretaciones de la Torá, de la palabra de Dios, de la ley, de los profetas. Pero ellos tenían algo en contra, y es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Son los saduceos los que se le acercan a Jesús y le ponen un caso. Le dicen: Jesús, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos,
el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, que es el tema de interés, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? La respuesta de Jesús es lo que quiero poner en su corazón en esta mañana. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados. Y están equivocados en hacer ese tipo de preguntas porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué los saduceos tenían una interpretación errónea con respecto al tema de la resurrección? Por 2 razones. Porque estaban ignorando, en primer lugar, las Escrituras, y en segundo lugar, el poder de Dios para que lo sobrenatural, para que lo sorprendente, para lo que traspasa de pronto nuestro razonamiento, se cumpla gracias al poder de Dios. No podemos leer el capítulo 24 de Mateo con el mismo escepticismo o con la misma ignorancia de las Escrituras y mucho más del poder de Dios. ¿Qué es lo que está invitándonos Jesús esta mañana por medio de su Espíritu Santo? Que si estamos interesados en conocer los tiempos finales, en entender las señales y cómo Dios ha querido hablar a su iglesia para estos momentos, nosotros que somos sus hijos, sus discípulos, debemos ser íntimos. ¿En qué, mis amados? Íntimos en el estudio de la palabra e íntimos en la fe de creer que Dios es poderoso para hacer y ejecutar todo lo que en ella está escrita. La invitación, a grosso modo, es que usted conmigo no se detenga acá, sino que esto sea un abrebocas para que usted se adentre en el estudio de la palabra, para que no seamos más ignorantes y fluctuantes. Y lo segundo, debemos entrar a la presencia del Señor y a la lectura de su palabra con fe en nuestro corazón, con fe en el poder de Dios, porque vamos a leer cosas sorprendentes y asombrosas que si las leemos sin la fe en que Dios lo puede realizar, en que Dios es todopoderoso para hacerlas, entonces también nos va a quedar muy difícil poder creer. Y es que Dios no quiere que usted se llene de información, sino que Dios quiere inspirarle, Dios quiere llenarle, Dios quiere poner la fe de su corazón en el suyo para que usted y yo estemos tranquilos, para que entendamos quién es nuestro Dios y lo más importante, para que juntos le agrademos a Él en todas las cosas que hacemos. ¿Cuándo sucederá esto? Le pregunta los discípulos a Jesús con respecto al templo. La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 21 versículo 20. Lucas capítulo 21 versículo 20. Y quiero leerles rápidamente porque este no va a ser el centro de nuestro tema, pero es importante responderlo. Dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. La historia nos enseña que en el año 70 después de Cristo, es decir, póngale usted unos 40 años después de que Jesús haya estado aquí en la tierra, 40 años después se cumplió esta primera parte profética del Señor. El templo cayó, Jerusalén fue derribada por los romanos porque se sublevaron.
se sublevaron y Roma respondió con todo su arsenal, con todo su ejército, y los judíos cayeron más de lo que ya estaban frente al imperio de la época. Pero sin ser muy enredado, mi propósito es ser lo más claro posible. Estaba explicando que es importante entender que en la palabra existen las profecías de doble referencia, que son profecías que se cumplen en el momento, pero también son profecías para el futuro y el futuro lejano de cuando fueron dadas. Este es el caso de Mateo capítulo 24, porque aunque se cumplió la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, nosotros estamos esperando dentro de muy poco la reconstrucción del templo de Jerusalén. No se ha dado esto porque en el lugar donde va el templo hay una mezquita musulmana. Esto generaría una guerra sin precedentes en el Medio Oriente, en una guerra religiosa por esta razón. Pero así como el templo va a ser levantado nuevamente, Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, es decir, que ese templo que va a ser levantado por una tercera o cuarta vez, según desde la óptica que uno lo vea, pues también va a ser derribado. Y esto es muy importante, porque ese acontecimiento del futuro para nosotros aún es un acontecimiento que va unido, va junto a la respuesta que hace Jesús de las dos preguntas siguientes: ¿cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin de este tiempo, de este siglo? Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuál es la señal de tu venida? La palabra venida del griego es la palabra parusía. Y la parusía era también o es un término técnico con respecto a la visita de un rey. Cuando se habla de la parusía, se habla de la visita del rey a algún lugar en su propia persona, no con emisarios, no con otros funcionarios, no por medio de cartas, sino cuando se habla de la parusía es porque el rey viene. Entonces ellos le preguntan a Jesús: ¿cuándo será el día de la parusía? ¿Cuándo será el día de tu venida, oh Rey de Reyes? En pocas palabras. Y la palabra fin viene del griego sunteleia. Yo, ¿por qué les menciono todo esto? Porque es importante entender, mis amados, que la palabra del Señor fue escrita en un tiempo, en un contexto y en un idioma. Y hay algunas palabras que de pronto, al traducirlas, pierden un poco su significado. Y la palabra suntileia, que es la palabra fin para este caso, está hablando no tanto de fin y se acabó, sino está hablando como de consumación, como algo que va avanzando y se va consumiendo hasta llegar a que no quede nada más, dándole paso a algo nuevo. ¿Sí? Entonces, no solamente cuando hablamos de suntileia, no estamos hablando solamente del fin de la era o del fin del tiempo o del fin del siglo, sino estamos hablando del fin de esto que estamos viviendo, pero que le da paso a una nueva cosa, ¿cierto? Y esto es muy importante tenerlo presente en esta mañana. Una siguiente anotación que me es importante para que podamos entender este estudio escatológico es que nosotros miramos la escatología desde Israel. Israel es el reloj escatológico de Dios y de nosotros. Es decir, si queremos entender las profecías, si queremos entender las promesas, si queremos entender un poco o ubicarnos en los tiempos del Señor, debemos es mirar a Israel. Si algo sucede con Israel, si algo pasa con Israel, si algo se cumple con Israel, es justamente lo que nos va a permitir entender en qué parte de la historia bíblica, de la escatología bíblica, estamos nosotros presentes. Con esto dicho, entremos un poco con respecto a lo que el Señor quiere decirnos esta mañana en su quinto discurso. En el quinto discurso que lo encontramos en Mateo capítulo 24.
Y lo primero, iglesia, es que Jesús nos muestra en este pasaje 4 advertencias. No se preocupe que yo no pretendo acabar hoy. Uno, no lo tenía pensado así, y dos, tampoco alcanzo. Hoy es el quinto discurso, primera parte, y con el favor de Dios, dentro de 8 días vemos el quinto discurso, segunda parte. Entonces, en primer lugar, entendamos que vamos a encontrar en cierto modo 4 advertencias que al mismo tiempo Jesús le da a su iglesia, porque apenas los discípulos hacen la pregunta: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la del fin del tiempo, la del fin del siglo? Jesús comienza su respuesta con la primera advertencia. Y puede notarla allí en el versículo 4. Leamos juntos, Mateo 24:4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vuelvo a leerlo. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Versículo 5. Ya que vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Antes de Jesús precipitarse a mencionar lo que ellos querían escuchar, que eran señales, recordemos que ellos preguntaron: ¿cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Cuál va a ser la señal del fin del tiempo? Antes de Jesús ir a cada una de ellas y como hacer una checklist y decirnos, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, él dice: cuidado. La primera advertencia es que dice: tengamos cuidado porque habrá mucho engaño alrededor, justamente en uso de estas palabras. Dice el versículo 5: vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo que dice Jesús es que el tema de la escatología bíblica también se presta para que muchos impostores engañen a las personas, engañen aún a la iglesia. Y el engaño, yo quiero que usted lo tenga presente, es una característica propia de toda nuestra era de la iglesia. Cuando dice allí cuál es el final del tiempo, se está refiriendo los apóstoles en pocas palabras cuál va a ser el final de la iglesia, cuál va a ser el final de esta época que comienza contigo, Jesús, cuándo va a acabar, ¿cierto? Y cuándo también vas a regresar, cuándo va a ser tu segunda venida. Lo primero que nos dice el Señor es que tengamos cuidado de los engañadores. Y yo quiero que tengamos esto presente. Por eso se han levantado sectas, por eso se han levantado personajes, por eso se han levantado iglesias, por eso se han levantado religiones, porque el padre de la mentira es el príncipe de este mundo. El padre de la mentira tiene la potestad del aire. Dice el Señor Jesucristo en su palabra justamente que Satanás es el engañador. Él vino a matar, a robar y a destruir, y él es el padre de mentira. Entonces él utiliza cualquier artimaña para poder engañar. Ese es su oficio, engañar. Usará a hombres y mujeres para que otros también caigan en medio de ese engaño. Y acto seguido empieza a hablar Jesucristo que parte de las señales antes de su venida las cataloga como en señales de sufrimiento. No sé si usted lo puede notar allí. Y toma en un primer lugar el sufrimiento del mundo. Mire lo que dice el versículo 6. Acompáñeme allí, no sé si de pronto en la pantalla aparezca, pero dice el versículo 6 del capítulo 24. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, pero todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, hablando que las primeras señales que expresa Jesús, enfocadas en sufrimientos, las enfoca en el mundo. El mundo va a sufrir guerras y va a sufrir rumores de guerras. El mundo va a sufrir hambrunas y el mundo va a sufrir terremotos. Pero hay algo particular, iglesia. Dice acá, en primer lugar, no se alarmen.
No debemos alarmarnos ni por los rumores de guerras, ni por las guerras, ni por las hambrunas, ni por los terremotos, ni por las pandemias, porque dice acá que todavía no será el fin. Toda la era de la iglesia ha sido acompañada por esta parte: guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas y terremotos. Y dice aquí la palabra del Señor que esto se asemeja a los comienzos de dolores, y justamente hace alusión a los dolores de parto. Y quiero aquí explicar un poco esta comparación. Aunque cuando una mamá tiene contracciones, sabe que el alumbramiento será muy pronto, pero no sabe a cuántas contracciones será ese alumbramiento. No puede ser a una, o podrá ser a dos, o podrá ser en la 10ª, o podrá ser en la 15ª, o podrá ser en la contracción número 500, siendo un poco exagerado. Cada contracción, cada dolor que siente la mujer le está diciendo: el bebé ya está a punto de nacer. Prepárate, alístate, vete al hospital, toma las medidas necesarias para poder dar a luz. El Señor está diciendo lo mismo con estas características. Las guerras, los rumores de guerras, que se levante nación contra nación, reino contra reino, las hambres, los terremotos, son como cada una de esas contracciones, ese dolor que padece la humanidad, que le está diciendo: algo viene. Algo viene, todavía no, pero algo viene, y debemos estar atentos, debemos estar preparados. Pero el Señor dice: no se alarmen porque aún todavía el fin no viene, el fin todavía no es. Entonces, parte del engaño que dice Jesús que debemos tener cuidado es no alarmarnos con estos temas. Muchos pueden estar diciendo, o como pasaba con la iglesia en Tesalónica, que pensaba que la venida de Cristo era para ya en ese tiempo, hace 2000 años. Muchos dejaron de trabajar, muchos se fueron para sus casas, muchos dijeron: ¿para qué continuamos con nuestras vidas si ya Jesús va a llegar? Entonces, Pablo les exhorta: no, tenemos la esperanza de que Jesús venga, pero debemos trabajar como si nunca viniese y vivir como si viniese hoy mismo. Debemos tener cuidado con esto. Entonces, cada una de estas profecías de sufrimiento del mundo son avisos, pero como dice la palabra, todavía no es el fin. Hasta ahorita está empezando, pero es que llevamos 2000 años empezando, ¿cierto? Eso hay que tenerlo también presente. Después, ya Jesús no se centra en los sufrimientos del mundo, sino se centra en el sufrimiento de la iglesia. La iglesia también va a sufrir antes de que Él venga. Y esto es muy importante tenerlo presente. Dice el versículo 9, por favor, leámoslo en esta mañana. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podemos describir los sufrimientos de la iglesia antes del fin? Primero, habrá persecución hasta la muerte, y fue algo que ellos vivieron. Muchas personas piensan que estas profecías ya fueron cumplidas porque en el primer siglo sucedió todo eso. Se cayó el templo, la iglesia fue perseguida en el segundo siglo, muchos mártires muchos mártires hubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros vivimos lo mismo. Nosotros vivimos las guerras, vivimos los rumores de guerra a toda hora. Vivimos hambres, vivimos terremotos, y ahora parece ser que un poco más de lo tradicional o de lo normal. La tierra está en constante movimiento sísmico. Muchos de ellos nosotros no los sentimos, pero últimamente los estamos sintiendo más seguido. Este año hemos padecido varios sismos
a lo largo y ancho del territorio nacional, mencionando solo Colombia, sin mencionar que cada una de los países también están en medio de estos acontecimientos. Es decir, estas profecías no solamente eran para la iglesia del primer siglo, sino son profecías para la época de la iglesia, y nosotros somos parte de esa época. Nosotros estamos viviendo estos principios de dolores, pero todavía no será el fin. Todavía no será el fin. Dice acá que no solamente seremos perseguidos, sino que podremos ir a muerte. Seremos odiados por causa del nombre del Señor. Y algo muy triste, y es que se va a evidenciar de una manera más exagerada también la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe de muchas personas. Entonces son las personas que han estado creyendo, han estado asistiendo, han estado proclamando y profesando, pero en algún momento de sus vidas deciden abandonar la fe. Este cuadro del apóstata es diferente al hijo pródigo, porque el hijo pródigo se va, se arrepiente y vuelve, porque es hijo. Pero el apóstata solamente gustó del Espíritu Santo, gustó de la presencia del Señor y abandona. Y nunca vuelve, porque como dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros porque nunca fueron como nosotros o nunca fueron de nosotros. En pocas palabras, estuvieron acá, disfrutaron de lo que estuvo acá, pero se fueron porque nunca llegaron a ser hijos verdaderos de Dios. Esto se va a evidenciar, pero esto obviamente no es ni propio de nosotros ni propio del tiempo de Pablo, del tiempo de Pedro. Esto es propio de toda la época de la iglesia. Habrá también aumento en la maldad, y esto hará disminución en el amor. Por eso dice que aún en la misma iglesia se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Y eso sí lo hemos podido nosotros evidenciar. Estos son como, yo veo estas señales de la palabra de Dios como que si son propias de toda la época de la iglesia, van en aumento, y así son las contracciones de la mamá. Entonces la mamá, sabiamente el Señor utiliza este recurso para explicarnos a nosotros, hoy que estamos en el Día de las Madres, y dice que puede comenzar con una contracción, como que, fue una patadita o un corrientazo, una contracción, y a la media hora se presenta otra, y después ya no se presenta a la media hora sino a los 15 minutos, y después se presenta a los 10, y después contracción viene cada 30 segundos, cada 10 segundos. La verdad sí ya no sé cuántos segundos son entre contracción y contracción para ya que el bebé va a nacer, pero a lo que yo quiero ir es que las contracciones van apareciendo más y más y más seguido, y nos está avisando de que el bebé ya va a nacer. De igual manera pasa acá. Las señales del Señor van aumentando y van progresando, y que nos están diciendo es que ya estoy a punto, estoy a la puerta para que todo esto suceda. Viene una segunda advertencia, iglesia. La primera advertencia es que no nos dejemos engañar, porque habrán falsos cristos y habrán falsos profetas que querrán usar el nombre de Cristo para su propio beneficio, para sus propias vidas, y a muchos van a poder engañar. No se deje engañar. Por eso la primera exhortación con la que quería comenzar esta mañana fue justamente esa. Debemos acercarnos al texto bíblico para no ser ignorantes, pero debemos acercarnos con fe para poder realmente vivir lo que allí va a suceder y poderlo entender de una mejor manera. La segunda advertencia que vemos acá está en el versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y quiero detenerme aquí unos instantes. Algo que me anima de hacer este estudio es justamente de las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de escucharlo. Es justamente aclarar conceptos en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Mi anhelo y mi deseo es yo no quedarme con el conocimiento que el Señor me ha podido dar, sino poderlo transmitir a la iglesia. Es parte del llamado que el Señor
ha dado a mi vida como pastor de Casa de Gracia. Y es mi anhelo que usted entienda esto, que usted lo comprenda y que usted sea bendecido al entender este tipo de cosas, que es importante nosotros como hijo de Dios tenerlo presente. Pero nada de esto sirve. El conocimiento sin aplicación en Cristo Jesús es vanidad, es vanidad. Y el Señor dice algo: en medio de las guerras, en medio de las hambrunas, en medio de los coronavirus, en medio de que los templos estén cerrados, en medio de que estemos en la familia, en medio de que no nos congreguemos, en medio de todo lo que está sucediendo, hay un solo propósito y hay un solo llamado de parte del Espíritu Santo para nosotros: manténganse firmes hasta el fin. Manténganse firmes hasta el fin. Siempre habrá de parte del Señor un llamado a nuestras vidas a vivir en santidad, a permanecer, que si nos topamos con la muerte, que no nos aferremos a este mundo, sino que nos despojemos de nuestras vidas y podamos entender lo que dijo Pablo: para mí el morir es Cristo y mi ganancia realmente es justamente Él. Tesoros en el cielo nos espera. Nos aferramos a esta vida porque de pronto tenemos temor a lo desconocido. Nos aferramos a esta vida porque es propio del instinto de supervivencia que el Señor nos ha dado y nos ha dotado a cada uno de nosotros para valorar la vida, lo que el Señor nos ha dado. Pero como dice Tesalonicenses, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra perseverancia. La voluntad de Dios es que seamos fuertes en momentos difíciles. Que si llegó la muerte a nuestra vida por causa de Cristo, que no le neguemos, sino que antes bien muramos gracias por Cristo, gracias a Jesús. Que no nos atemos, sino que por causa de Cristo lo perdamos todo. Mantenernos firmes en este ideal, no solamente cuando estemos en lo bueno, no solamente cuando la higuera florezca, sino que cuando ya no haya fruto en ella, también estemos firmes con Jesús. Que cuando haya pandemia o que no haya pandemia, estemos firmes con Jesús. ¿De qué me sirve a mí entender cuándo va a venir Jesús? O tener un conocimiento escatológico, o entender el Apocalipsis, o entender cada una de las profecías bíblicas, si lo está entendiendo un incircunciso, lo está entendiendo una persona sin compromiso, lo está entendiendo una persona sin amor. Por eso en esta mañana yo quiero dejar en tu corazón esta segunda advertencia: mantente firme en el Señor, mantente firme en su palabra. De pronto en estos tiempos usted ha visto más gente en la calle, ¿cierto? Usted ha visto que ahora la gente sale más, no se respeta las políticas como el pico y género, muchas personas salen sin tapabocas, etcétera. Aunque los casos en Colombia siguen aumentando, aunque el gobierno sigue tomando medidas, el distrito de igual manera, pero ¿qué vemos? Que la gente a pasar el tiempo va bajando los brazos, la gente al pasar el tiempo va perdiendo la guardia y se va relajando un poco más con este tema. Pues Cristo tiene algo en mente también parecido, y es que al pasar el tiempo nosotros no podemos bajar la guardia. Al pasar el tiempo en esta cuarentena, estos momentos, no sé de pronto cómo esté tu vida espiritual, de pronto ignoro cómo esté tu relación con el Señor, de pronto tuviste una semana de mucho desánimo, de pronto tuviste una semana de bajonazos, que se te dificultaba orar, que se te dificultaba adorar. Yo le soy sincero, yo he estado en casa en lo más que he podido, pero con Camila no nos hemos dado cuenta que no hemos podido descansar como tal, no sentimos un descanso. Los horarios para dormir se han trastocado, de igualmente para alimentarnos, estamos haciendo una cosa, salimos de la otra, terminamos eso y toca empezar con lo otro. Entonces, llegan momentos, yo le decía al Señor, personalmente les comento, yo le decía al Señor esta semana: Señor, yo me siento cansado,
Yo me siento cansado, a veces me siento desanimado, a veces no encuentro un lugar propio para orar, a veces tú me llamas a tu presencia y mi carne se resiste. Y el Señor dice, manténganse firmes. No le demos lugar al pecado. Es que el pecado está a la puerta de nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha aumentado en esta pandemia? El consumo de pornografía, amada iglesia. Lo que ha aumentado, no recuerdo el reportaje, cuánto porcentaje de crecimiento decía, pero la gente está consumiendo mucha más pornografía en este tiempo. La violencia intrafamiliar ha aumentado, lo veíamos hace 8 días en el tema con la familia no se juega. A lo que yo voy es que no podemos bajar la guardia, no podemos bajar los brazos, porque cuando Moisés bajaba los brazos, Israel empezaba a perder la batalla. Cuando nosotros nos desconcentramos, cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, cuando nosotros nos concentramos solo en ver Netflix, cuando nos concentramos solamente en desinfectar las cosas, cuando nos concentramos solamente en dormir, cuando nos concentramos simplemente en el estudio o en el mucho trabajo, etcétera, 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 y dejamos al Señor y nuestra relación a un lado, estamos propensos a debilitar nuestra vida espiritual. Y el Señor me hacía este llamado esta semana de darte una palabra de ánimo. Hoy estamos cumpliendo nuestro 8º domingo como iglesia en transmisiones. Es nuestra 8ª prédica dominical. En Cuentas Alegres, unos 2 meses que ya llevamos en esta situación. Un poquito menos por días, pero redondeando 2 meses. Y el Señor dice, manténganse firmes en mi palabra. Amén. Yo voy a orar con respecto a este tema para que el Señor sea quebrantando todo doble ánimo, todo espíritu de desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Pues usted tiene que poner de su parte, mi amado que me escucha. Ya estoy por finalizar la primera parte, iglesia. Se nos queda en un abrebocas este tema, pero dice el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como en muchas partes de la Biblia, no podemos llegar a concertar todo. No podemos estar siempre de acuerdo en todo. Algunas personas entienden este versículo 14 como, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como que el evangelio ya ha llegado a todo el mundo. El evangelio de Cristo ha llegado a todo el mundo. Pero al mismo tiempo están los reportajes de las sociedades bíblicas, de ONGs, con la cantidad de etnias, de tribus, de lenguas que aún no han sido alcanzadas, que no hay quien hable tales idiomas y vaya y les hable de Jesús a tales personas. Entonces, dice acá que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, eso es garantía de que Cristo venga. En primer lugar, porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para tal, Él quiere mostrar, obviamente, esta oportunidad a todos. ¿Cuál es la oportunidad? De que le acepten o que le rechacen. Y esto debe ser un pronto ánimo para que nosotros podamos entender que nuestra tarea de misión, de compartir la palabra de Dios, no debe cesar, sino que antes debe aumentar. No para apresurar la venida del Señor, como a veces pensamos, tenemos que predicar y predicar para que todo el mundo conozca que Jesús venga pronto. No tanto para eso, sino para que entendamos que el Señor tiene misericordia. Y el Señor está trabajando con una iglesia que le ama, con un remanente que le obedece. Nosotros estamos en esta mañana, ¿sabe por qué? Porque los judíos le desecharon. Y Dios dijo, lo que yo les di a ustedes, se los voy a quitar. Y se lo voy a entregar a alguien que sí me obedezca y que sí haga mi tarea. Y fue allí donde nosotros entramos en escena.
¿Recuerdan que les dije que Israel era nuestro reloj escatológico? Que teníamos que mirar a Israel para poder entender las profecías del Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Israel? El Señor con Israel lo cogió y lo puso a un ladito. Y tomó a su iglesia, la que estaba a un lado, y la puso en el centro de la ecuación. Esta época es la época de la iglesia. Entonces, si dice el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, estamos atentos a que vendrá el fin de este tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Es el tiempo de qué? De la iglesia. Dentro de 8 días, usted no se puede perder esta enseñanza. Yo le invito esta predicación a más tardar el día de mañana. Va a estar al instante está en Facebook guardada, pero el día de mañana va a estar editada en nuestro canal de YouTube, que le invito a que se suscriba, por favor, para que usted la recuerde para poder retomar dentro de 8 días. Porque dice acá el versículo 14 que entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la era de la iglesia. Porque la iglesia ya habrá cumplido con lo que Dios le demandó: id por todo el mundo y hacer discípulos. Pues cuando esto se cumpla, dice que vendrá el fin. ¿Qué va a pasar? El Señor coge a su iglesia y no la pone a un lado, la pone arriba. Es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. El Señor coge a su iglesia y se la lleva. Y cuando se la lleva y estemos nosotros en el cielo cantando gloria, gloria, aleluya, y viviendo la vida del cielo, porque muchas personas piensan que vivir en el cielo es vestidos de bata blanca y todo resplandeciente y cantando todo el día. No, el Señor dice que habrá cielo nuevo y que habrá tierra nueva. El Señor dice que habrá animales, el Señor dice que habrá personas, el Señor dice que habrá casas, el Señor dice que habrá ríos. No sé qué tanto cambie nuestras vidas como la conocemos ahora, pero seguiremos teniendo una vida, pero perfecta, sin muerte, sin enfermedad, sin tristeza, sin necesidad de sol, porque la luz de Cristo va a ser nuestro resplandor. Imagínense esa bella eternidad que el Señor nos ha preparado para todos los que creemos. Pero mientras nosotros estamos en el cielo, ¿se acuerdan quién estaba al ladito? Israel. Viene el Señor y vuelve a tomar a Israel y la pone en el centro de la escena. Y con esto quiero finalizar para con esto mismo iniciar el próximo domingo. Ya no es la iglesia quien está en escena, como estamos del versículo del 1 al 14, sino que en el versículo 15 entra justamente el pueblo de Israel nuevamente, porque la iglesia ha sido arrebatada. Ahora el Señor termina la tarea que había dejado entre paréntesis o en un pare con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no abandona la obra de sus manos y su misericordia es para siempre. Esta mañana hemos visto un tema titulado El quinto discurso. El quinto discurso de 5 discursos que podemos ver en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24 del versículo 1 al versículo 14. El Señor nos ha dado 2 advertencias. La primera, no nos dejemos engañar, sino que debemos profundizar en la palabra del Señor. Y la segunda, mantenernos firmes. En estos tiempos no son tiempos de bajar los brazos. Estos tiempos no son tiempos de mirar a otro lado. Estos tiempos no son tiempos de abrirle puerta al pecado. Estos son tiempos de santificación, son tiempos de arrepentimiento, son tiempos de verdad, son tiempos de predicación. Porque dice acá que la iglesia está justamente para eso, para que todo el mundo conozca quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Pero esto tan solo son las contracciones. Como quiero tomar las palabras de Jesús, todavía no será el fin, el fin. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Estamos entendiendo? Hoy más que una prédica, siento que es más como una enseñanza, pero es importante que todos tengamos claridad en estos temas y en estos asuntos. Mis amados, no siendo más, yo quiero despedirme en esta mañana en bendición y en oración. Gracias a todos por sus aportes,
Gracias a todos por seguir cuidando de Casa de Gracia con sus dineros. Gracias de verdad. Sé que el Señor no es deudor de nadie. Con estos dineros seguimos apoyando, seguimos ayudando. Yo le invito a que en nuestros en vivos, nuestros devocionales, nuestras clases, usted las comparta en sus redes sociales para que esto llegue a más personas.